Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Nuestras primeras impresiones se basan en construcciones personales, que también determinan nuestro comportamiento. Todo el mundo conoce el dicho, no juzgues un libro por su portada. Pero en realidad seguir este consejo no siempre es tan fácil como parece. En el transcurso de cualquier día, solemos emitir juicios sobre otras personas basándonos en nuestras primeras impresiones. Y hay más de un tipo de primera impresión. Imagina, por ejemplo, que escuchas a un cliente de un restaurante ser muy grosero con un camarero. ¿Cómo te sentirías? Puedes descartar al cliente por considerarlo una persona abusiva o sin tacto, o puedes construir una narración que explique que acaba de tener un mal día en el trabajo, y que no suele actuar de manera tan agresiva. La mayoría de la gente opta por la explicación más fácil, es una persona intrínsecamente grosera. Es más sencillo etiquetar a las personas que inventar historias que puedan explicar su comportamiento. Estos juicios rápidos tampoco son objetivos. Se basan en nuestras construcciones personales. El término construcciones personales fue acuñado por primera vez por el psicólogo George Kelly como una forma de describir las complejas lentes emocionales a través de las cuales cada persona ve el mundo. Los conceptos personales son diferentes para cada persona, pueden llevarte a pensar que el cliente del restaurante es odioso o que lo consideres autoritario y masculino. Las construcciones personales también determinan su comportamiento y su capacidad para enfrentar los desafíos. Cuanto más limitada es la cosmovisión de una persona, más difícil le resulta hacer frente a problemas inesperados. Imagina que tienes un amigo que no puede seguir adelante después de una mala ruptura, por ejemplo. Si se vuelve muy pesimista con respecto a la humanidad, y empieza a ver a todos los que conoce como poco confiables, tendrá dificultades para comprometerse con alguien en el futuro. Nuestras personalidades se definen por 5 rasgos principales, que incluyen la conciencia y la amabilidad. ¿Has hecho alguna vez un test de personalidad? Hay muchos de ellos, pero la mayoría de los psicólogos consideran que el inventario de personalidad de 10 elementos, TIPI, es el más confiable. El TIPI se basa en la creencia de que la personalidad de cada persona se basa en los 5 grandes rasgos, que determinan la forma en que cada uno de nosotros reacciona ante el mundo que nos rodea. El primero de los 5 rasgos es la conciencia, la capacidad de mantenerse organizado, dedicado y perseverar con las metas. Según el TIPI, las personas con un alto nivel de conciencia suelen tener mucho éxito académico y profesional. Saben cómo trabajar duro, cumplir con los plazos y evitar pasar demasiado tiempo en Facebook. Sin embargo, solo es posible mantenerse altamente organizado en entornos predecibles. Las personas con una gran conciencia a menudo tienen dificultades con cosas que están menos estructuradas, como la música jazz. Los mejores músicos de jazz saben cómo improvisar y dejar volar su creatividad. Los psicólogos han descubierto que las personas disfrutan más del jazz cuando lo tocan personas con un bajo nivel de conciencia. Los músicos que prefieren las reglas y la estructura podrían ser más adecuados para las bandas de música. El siguiente rasgo de los 5 grandes es la amabilidad, que se refiere a cuán amistosa, agradable, solidaria y empática es una persona. Las investigaciones han demostrado que la amabilidad es el indicador más débil del éxito profesional. Las personas con un alto nivel de amabilidad no suelen tener salarios muy altos. Pero esto no significa que salgas adelante en el trabajo siendo despiadado en situaciones interpersonales, y tampoco es probable que avances en tu carrera si eres completamente hostil. Por lo tanto, el nivel ideal de amabilidad en el lugar de trabajo probablemente esté en algún punto intermedio. El neuroticismo, la apertura y la extraversión son los rasgos restantes de los 5 grandes. Después de la conciencia y la amabilidad, el siguiente rasgo importante entre los 5 grandes es el neuroticismo. El neuroticismo determina qué tan sensible es una persona a las amenazas y peligros percibidos. Nuestros antepasados desarrollaron el neuroticismo hace miles de años porque les ayudó a sobrevivir en entornos precarios. Tenían que estar al tanto de las amenazas, como los tigres dientes de sable.
Por lo tanto, el neuroticismo era muy importante cuando los humanos se veían amenazados regularmente por los depredadores, pero tiene menos sentido en los contextos modernos. De hecho, puede llevar a las personas a la ansiedad y la depresión. Las personas con niveles bajos de neuroticismo tienden a ser las más estables y mejor adaptadas. El cuarto rasgo esencial es la apertura, que es la medida de cuán receptiva es una persona a nuevas ideas, lugares y personas. La apertura está estrechamente relacionada con las artes. Las personas con un alto nivel de apertura tienden a interesarse por la música, el cine, los viajes o cualquier otra cosa que satisfaga su curiosidad. Por lo tanto, la apertura es un factor importante para el éxito en cualquier cosa que requiera creatividad e innovación. Las personas que obtienen una puntuación baja en apertura, por otro lado, tienen menos probabilidades de expandirse más allá de su zona de confort. El último de los 5 grandes rasgos es la extraversión. Los extrovertidos están en todas partes, son las personas que valoran las realidades externas por encima de los sentimientos internos. Por ejemplo, el tipo que pone el estéreo de su coche a todo volumen para mostrar su gusto musical a todo el mundo probablemente sea un extrovertido. En términos de, por ejemplo, amistades o tareas relacionadas con el trabajo, los extrovertidos tienden a favorecer la cantidad sobre la calidad, mientras que lo contrario ocurre con los introvertidos. Esto puede dificultar la coexistencia de extrovertidos e introvertidos. Imagina que un extrovertido y un introvertido son compañeros de trabajo y se les asigna la misma tarea, elaborar un informe. Es probable que el extrovertido termine más rápido, haga un trabajo aceptable y cometa la menor cantidad de errores posible. Por el contrario, el introvertido probablemente trabajará más despacio, pero elaborará un informe más completo. Los rasgos gratuitos nos permiten romper con los 5 rasgos estables. Los 5 rasgos principales de una persona permanecen más o menos iguales a lo largo de su vida. Los rasgos libres, por otro lado, pueden cambiar a medida que una persona adquiere nuevas experiencias. Sin embargo, antes de que podamos entender cómo funcionan los rasgos libres, debemos analizar las 3 fuentes de la personalidad, 2 de las cuales son fijas y una cambia. La primera fuente de personalidad es la biogénica, que se refiere a factores arraigados en nuestros genes y estructuras cerebrales. Estamos programados con estos rasgos desde el principio, como lo demuestra el hecho de que incluso los bebés recién nacidos tienen personalidad. Algunas recurren a los ruidos fuertes en la sala de partos, mientras que otras se alejan de ellos, un indicador temprano de si es probable que se conviertan en introvertidas o extrovertidas. Las siguientes fuentes de personalidad son las sociogénicas, los rasgos que te han enseñado en función del entorno en el que te criaste. A los niños del este de Asia, por ejemplo, se les enseña a mezclarse con sus grupos sociales, mientras que a los niños estadounidenses se les enseña a destacar. Las terceras fuentes, las fuentes idiogénicas, son las que cambian. Las fuentes idiogénicas determinan lo que hacemos con nuestra vida diaria, ya sea algo tan simple como elegir comprar alimentos o comprometernos con una causa como salvar el medio ambiente. Cuando trabajamos para lograr estos objetivos, rompemos con nuestros rasgos estables y utilizamos rasgos gratuitos. Los rasgos gratuitos pueden empujarte a hacer cosas que de otro modo podrían estar fuera de lugar. Una persona introvertida, por ejemplo, podría superar su timidez y dar una charla ante una multitud de 200 estudiantes si le apasiona su educación. Los rasgos gratuitos nos ayudan a cumplir las metas que consideramos significativas, pero pueden ser perjudiciales si te empujan a suprimir otros rasgos importantes. Los psicólogos han descubierto que las personas que suprimen ciertos aspectos de su personalidad tienen más problemas de salud. Las personas que se abren y se mantienen fieles a sí mismas, por otro lado, tienden a tener sistemas inmunológicos más fuertes. Su comportamiento social depende de si tiene un alto nivel de autocontrol o un autocontrol bajo. Algunas personas parecen tener siempre la misma personalidad, mientras que otras parecen cambiar enormemente según con quién estén. ¿Por qué es esto? Las personas cambian de esta manera en función de si tienen un alto nivel de autocontrol, HSM, o un autocontrol bajo, LSM.
Los HSM están fuertemente influenciados por su contexto social. Les preocupa lo que los demás piensen de ellos, por lo que se adaptan a las expectativas de los demás según las circunstancias. Probablemente hayas conocido a alguien que es ruidoso y abierto un día, pero callado y cerrado al día siguiente. Puede ser difícil entender a estas personas. Los LSM, por otro lado, se ven menos afectados por su entorno, y se guían firmemente por sus propios rasgos. Es posible que tengas un amigo de LSM que no actúe de manera más tonta o más seria según la situación, siempre es el mismo. Incluso podría parecer rígido. Tus relaciones románticas se ven afectadas por si eres un HSM o un LSM. Las investigaciones han demostrado que cuando se les presenta información sobre posibles parejas románticas, los HSM prestaron más atención a su apariencia, mientras que los LSM estaban más interesados en sus rasgos de personalidad. Debido a esto, los LSM tienen más probabilidades de mantener relaciones estables, y los HSM tienen más probabilidades de entablar aventuras. Entonces, ¿cómo sabes a qué categoría perteneces? La respuesta podría revelarse por la forma en que comes tu bistec. ¿Sales la carne antes o después de probarla? Un psicólogo de la Universidad de Stanford descubrió que los HSM tenían más probabilidades de probar el filete de antemano porque querían evaluar el estado real del bistec. En cambio, los LSM confiaron en sí mismos y en sus propias preferencias de sal, y la salaron según lo que normalmente les gusta. Las ilusiones pueden mejorar tu bienestar si las manejas correctamente. ¿Cuánto control tienes sobre tu vida? Los psicólogos de la personalidad creen que hay dos actitudes principales para abordar esta cuestión. Algunas personas creen que tienen mucho control sobre sus vidas, y que la suerte y el destino juegan un papel pequeño. Otros creen que sus vidas están guiadas principalmente por fuerzas externas que escapan a su control. Percibir que uno tiene el control de su vida tiene ciertas ventajas psicológicas y de salud, razón por la cual las investigaciones han demostrado que los residentes de hogares de ancianos están mucho más sanos cuando participan en la planificación de sus actividades diarias. Como resultado, se mantienen más felices y viven más tiempo. Pero, ¿qué pasa con la ilusión de control? ¿Eso también hace que una persona sea más feliz? Todos tienen ilusiones positivas sobre sí mismos. La mayoría cree que su sentido del humor es más divertido o más activo que el de la persona promedio, por ejemplo, aunque estadísticamente no es posible que tantas personas estén por encima del promedio. Incluso si son falsas, algunas de estas ilusiones son buenas para nuestro bienestar mental. Pensemos en las personas deprimidas. La depresión se debe en parte a una mayor conciencia de que, en realidad, tenemos muy poco autocontrol. Creer que tenemos cierto control puede ayudar a evitar la depresión. Sin embargo, esto no significa que debamos sucumbir ciegamente a nuestras ilusiones. En cambio, es importante cronometrarlos bien. Las ilusiones pueden llevarlo a tomar malas decisiones cuando se decide por algo importante, como un trabajo o un cónyuge. Por lo tanto, es mejor ser realista y racional al sopesar esas opciones. Luego, una vez que esté en una relación o haya conseguido un trabajo estable, una actitud positiva puede ayudar a mantener alejados los pensamientos negativos. Creer que las cosas van bien en realidad puede hacer que las cosas vayan mejor. Tu personalidad determina la forma en que manejas el estrés. Los psicólogos dicen que el estrés surge debido a las interrupciones en la rutina diaria de una persona. Las diferentes personalidades se enfrentan a estas interrupciones de diferentes maneras. La resistencia de una persona al estrés depende de su resistencia, que comprende tres partes: compromiso, control y desafío. En la década de 1970, los investigadores realizaron un estudio sobre un grupo de empleados cuya empresa estaba pasando por cambios abruptos y difíciles, para ver cómo reaccionaba cada uno de ellos ante el estrés. Las personas que lo abordaron de manera más efectiva obtuvieron puntajes más altos en compromiso, control y desafío. Permanecieron comprometidos con sus situaciones cotidianas, incluso cuando esas situaciones estaban cambiando. Tenían una fuerte sensación de control sobre los cambios que estaban ocurriendo, en lugar de sentirse pasivos o impotentes.
Y, por último, consideraron positivo el desafío que suponían los cambios de la empresa, y centraron su atención en las nuevas oportunidades que estos cambios presentaban en lugar de considerarlas una amenaza. Sin embargo, es posible que estos rasgos sean demasiado fuertes. Las personas que se obsesionan con el compromiso, el control y el desafío sufren más problemas de salud, especialmente problemas cardíacos. A modo de ejemplo, las personas con personalidades tipo A son muy ambiciosas y se centran en el rendimiento, pero su devoción por las 3C puede llegar a perjudicarlas. Cuando las personas del tipo A se ven obligadas a ceder parte de su control, perjudica su autoestima. Es posible que se comprometan demasiado con los proyectos, y se alejen de otras cosas importantes de sus vidas, o pueden volverse poco competitivos. Todos estos rasgos pueden provocar hipertensión arterial y problemas cardíacos. En general, las 3T pueden traer grandes recompensas y serios problemas, así que trata de no sucumbir a la agresión como suelen hacer las personas de tipo A. Cuando encuentres el equilibrio adecuado entre control, compromiso y desafío, maximizarás sus beneficios respectivos.